Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Arrancamos con salud y calidad de vida en esta jornada de miércoles para acompañarlos a ustedes que están del otro lado con mucha información y en particular en la jornada de hoy vamos a apostar a hablar acerca de la importancia de los entrenamientos cuando hablamos de actividad física. Ustedes recordarán que lo decíamos también en la radio cuando hacemos referencia arrancamos el mes de agosto, queremos empezar a hacer mucha actividad física porque ya se viene el veranito, a prepararnos para lo que va a ser, ¿no? Ese periodo, o nos dan más ganas porque está un poquito más caluroso. Bueno, ¿cómo hacemos para encarar esta actividad física? Y es importante decir que hay que estar con todos los cuidados necesarios a la hora de realizar esa actividad física y preparados. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el entrenamiento preventivo en salud y calidad de vida. Pero antes de arrancar quiero saludar al equipo de salud y calidad de vida. Arranco con mi compañera Patricia Barro Maldonado, nuestra productora general, y por supuesto también a todo el equipo, Gustavo Rivero, Joaquín Guerrero, quienes nos acompañan. Y también agradecer a quienes hacen posible que también estemos compartiendo este programa de salud y calidad de vida aquí en UNJU Radio 92.9, que es el municipio de San Salvador de Jujuy, también la empresa Ledesma, el Consejo Deliberante Capitalino, quien también se ha sumado a apoyar este espacio para que ustedes puedan tener también toda la información de la mano de los profesionales. Y también saludar y agradecer a quienes nos acompañan con todo el look. Ahí nos van a ver estos ositos, mimositos, que están con total moda en lo que tiene que ver con los accesorios. Así que un saludo a Constantino Joyas, que los accesorios, los aritos, los colgantes, los anillos, así que muchas gracias a Constantino Joyas. En el calzado, a Munina Héctor, y por supuesto también en el look de la jornada de hoy para Ceci Modas, así que le agradecemos a ella también. Y en lo que tiene que ver con el maquillaje y todos los accesorios, uñas, la saludamos a Marisa Nieva, quien también nos está acompañando en este momento, ahí a Mumis, y por supuesto la saludamos a ella también. Mumin Store y Mumis, ahí la saludamos. Y bueno, ¿qué te parece ese Patito? Si ya cumplido con todos los saludos, vamos dándole la bienvenida y saludar a el licenciado Luis Gabriel Tarifa, quien va a sumarse en un ratito nada más aquí en salud y calidad de vida para hablar acerca de esto. Ya hace muy poquito estuvimos hablando acerca de la importancia de realizar actividad física, ¿no? Con el licenciado quien nos acompañó en las semanas de vacaciones, Gonzalo Dionisio. Y hoy queríamos darle continuidad a esta temática para poder hablar acerca de justamente cómo nos preparamos y nos cuidamos. Muchas veces, lo hablábamos también, seguramente que a vos que estás del otro lado te sucede, te lesionás y decís, bueno, sigo entrenando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sucede eso y yo me sigo exigiendo? Bueno, me puedo lastimar mucho más, ¿no? Y allí tener consecuencias más graves o tener que esperar mucho más tiempo a la hora de volver a entrenar. Así que bueno, de todo eso vamos a estar charlando en esta jornada con el licenciado Luis Gabriel Tarifa. Quiero consultarles a ustedes si es que se escucha, si está saliendo bien, si no sale cortado, allí en la transmisión, como para que me vayan diciendo. Un saludo a todos los que se van sumando, por supuesto, ahí. Un saludo para Agustina, ahí, que ya se unió. Muchas gracias por estar. Si se escucha bien, bueno, ahí le preguntamos. Gabriel López, un saludo desde Chile, nos dicen muchas gracias por estar allí. En un ratito arrancamos con este vivo desde la provincia de Jujuy, desde la Universidad Nacional de Jujuy, acompañando a Enzo, también lo saludamos, ahí ya lo estamos esperando a nuestro invitado. Muchas gracias por estar. Y también le decimos, ¿no? Si quieren sugerir algún tema para que lo tratemos aquí en Salud y Calidad de Vida, lo pueden hacer. Saludamos a todos, allí también eh, a Vanina, ¿no? Ahí se está sumando. Y por supuesto también quiero decirles recordarles que nos van a encontrar en el canal de YouTube de UNJU Radio. Posterior a que realizamos este vivo, lo van a poder reescuchar y rever allí. Y el día sábado
en su versión de podcast en la 92.9 de UCU Radio, que para nuestros seguidores allí de Chile, que lo volvemos a saludar, lo pueden escuchar también por internet, en la 92.9. Patito, ahí estamos a la espera del licenciado, quien ya se va a estar sumando, el licenciado Luis Gabriel Tarifa. Qué importante es hacer actividad física y los beneficios que tenemos cuando tiene que ver con la mente, ¿no? Poder descargarnos, más allá de lo físico también nos ayuda muchísimo con nuestra salud mental. De eso también tenemos que hablar, y es importante destacarlo, los beneficios que vamos adquiriendo, además de la importancia de cuidarnos para cuando ya vamos llegando a una edad más avanzada, ¿no? Y está buenísimo. En lo particular yo hago funcional y también un poco de correr, de participar en las actividades, y eso es lo que, de maratones sociales, no de competencia, y eso también hace a que uno se sienta mucho mejor desde lo anímico, ¿no? Y pasa que cuando uno no puede cumplir con el entrenamiento, empezás a decaer, ¿no? Y eso también queremos charlar con el licenciado, de caer en lo emocional, ¿no? No sé si es culpa, o si es esa ansiedad que por ahí se traslada al entrenamiento. Qué bueno poder charlar de estas cosas que seguramente a vos también te pueden llegar a pasar. Unas de las preguntas que ya les habían anticipado en la cajita de preguntas tienen que ver con arrancar con esto. ¿Cuáles son los tipos de entrenamientos que se practican con alto rendimiento? Porque en la provincia de Jujuy y en otras provincias también hay muchos deportistas que hacen, ¿no?, un alto entrenamiento, y de eso también queríamos charlar, no solamente para el que va día a día al gimnasio, 3 veces por semana o 2 veces a hacer alguna actividad, sino también para aquellos que se dedican a entrenar directamente, ¿no?, por alguna competencia. De eso también queremos estar charlando. Ahí con algunos problemitas técnicos, pero ya nos vamos a estar sumando a nuestro... ¿Lo seguimos, Patito? Sí. Y nos sigue, porque eso también... sí, solo que sale que no puede sumarse. Ahí está él conectado, pero no se puede sumar. Si quieren, volvemos a intentar, no se vayan, volvemos a intentar mandarle, o cómo quieren que hagamos. A ver, así, vamos esperando. Ahí está, ahí está. Tecnología de los vivos de Instagram. Ahí le decimos al licenciado si puede dar vuelta a la cámara. Ahí está. Vamos a ver si podemos ir dando vuelta a la cámara. Ya lo habíamos visto, ahí estaba conectándose. Ahí está. ¿Me escucha, licenciado? Sí, acá estoy. Ahí está. No lo puedo ver todavía, si es que puede dar vuelta a la cámara. Allí hay una flechita. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perdón. No, Perdón que soy medio limitado con estas cosas. pasa. Lo importante es que ya estamos conectados. Y bueno, para tener esta charla, ¿no?, que yo le contaba a los seguidores ahí, si usted puede también ir saludando, porque tenemos seguidores de Chile, de otras provincias, además de la provincia de Jujuy, a quien todos saludamos, y le damos la bienvenida a este espacio, ¿no? Bueno, con muchas preguntas, ¿no?, para poder acompañar en este tema que hemos planteado acerca del entrenamiento preventivo y protector para el rendimiento deportivo, ¿no? Hay muchas personas que cada vez más se animan a realizar más actividad física, pero con otra mirada, ¿no?, hasta de competencia. Sí, la verdad que en los últimos tiempos el runner, hace un par de años más el CrossFit, ahora el pádel, que ha estado en su auge. La verdad que a nosotros nos aumenta un volumen muchísimo de deporte o de deportistas amateur, y eso también modifica mucho lo que es la investigación, lo que es el estudio, porque lo que se está, digamos, lo que uno va teniendo en el consultorio o lo que uno va viendo que va apareciendo con más constancia, también a nivel nacional, a nivel internacional, todo lo que es la kinesiología deportiva también comienza a ser impactada con eso. Entonces,
eh, comienzan a abrirse líneas de estudio nuevas. De hecho, hay una línea de estudios de hace varios años que se llama Weekend Warriors, que es como el guerrero de fin de semana, que es, digamos, investigar y analizar un poquito más al deportista, no al deportista profesional que vive del deporte, sino al deportista, como vos decís, de recreación, al Claro. deportista de fin de semana, pero cada vez lo vemos que lo hacen con más nivel. Si bien la gente no vive del deporte, tipo, tenés el caso de los runners que compiten a un gran nivel, que tienen su trabajo, tienen su vida por fuera de las competencias, pero el nivel que lo hacen es muy bueno. El Ujú. CrossFit también y del pádel también. La gente que hace pádel, que después de la pandemia ha explotado un poco, Sí. también tiene un gran nivel. Hay muchos torneos, ahora está en la Asociación Jujeña de Pádel, hay un montón de cosas que le dan mucho nivel de competencia, y bueno, nuestro trabajo es tratar de que ese nivel de competencia también se vea reflejado en el entrenamiento y en la parte preventiva, porque si no hay un desfasaje ahí, Ujú. probablemente el deportista que no tome con responsabilidad esa competencia desde el punto de vista del entrenamiento y sobre todo el entrenamiento preventivo, quizás pueda ser el deportista que yo vea en el consultorio. Así es, y yo me sumo a esto que usted dice, licenciado, de que hay un cambio donde se ve más personas de diferentes edades haciendo diferentes actividades y sumándose, por supuesto, ¿no? Pero allí es donde arranca esta pregunta. Cuando hablamos acerca de qué es el entrenamiento preventivo, ¿no? A ver si ya podemos entrar en detalle. Bien, cuando nosotros trabajamos lo que es la prevención, esto viene de un análisis un poco estadístico y, digamos, yo trabajé muchos años en fútbol y cuando nosotros armábamos los trabajos preventivos nos basábamos mucho en la estadística que, digamos, a nivel científico, o sea, hay muchas publicaciones sobre los tipos de lesiones. Cada deporte en particular tiene algunos tipos de lesiones características, por la intensidad del juego, por los requerimientos físicos del juego, eh, por algunos factores que van a tener cierta tendencia el deporte a cuidar ciertas articulaciones y ciertos tipos de gestos. Probablemente un jugador de pádel tenga ciertos problemas si no mejora la estabilidad de las rodillas o la capacidad de fuerza de las piernas, como también puede tener cierto problema en el hombro lanzador. Quizá un Ajá. futbolista no vaya a tener problemas en el hombro, pero sí quizá problemas en las rodillas. Como para darte un ejemplo burdo de lo que nosotros analizamos, en general cuando yo tengo una persona que no se ha lesionado y me viene a preguntar, lo primero que le pregunto es qué tipo de deporte hace, a qué intensidad, y de acuerdo a eso armamos la parte preventiva. Claro. Como parte preventiva es básicamente la calidad del entrenamiento. Una persona, qué sé yo, que juega los fines de semana al fútbol y por ahí va a correr a la ciclovía 2 veces por semana, no está haciendo realmente un trabajo acorde a lo que le va a pedir el cuerpo el fin de semana. La prevención es tratar de replicar o tratar de preparar al cuerpo para lo que va a ser el fin de semana. Entonces, si yo el fin de semana juego al fútbol, salto, genero una aceleración, freno, cambio de dirección, choco con un rival, pateo una pelota, y Claro. después 2 veces, 2 veces a la semana voy a trotar a la ciclovía hasta la casilla de turismo y vuelvo, hay un desfasaje muy grande entre lo que yo le pido a mi cuerpo el fin de semana y lo que yo le hago hacer entre la semana para preparar. Entonces, el entrenamiento preventivo apunta a eso, a tratar de Ujú. replicar ciertas cosas, a mejorar la fuerza para poder manifestar en el fin de semana, a mejorar los patrones de flexibilidad, a mejorar los patrones de resolución de gestos, de resolución de la agilidad. Entonces uno va tratando de meter en la semana ciertos gestos y ciertos patrones que van a hacer que yo responda una con más calidad el fin de semana y otra con menos chances de lesionar. Porque por ahí Sí. lo que le cuesta al deportista amateur es entender que se va a lesionar en gestos dinámicos, en frenar y cambiar de dirección,
en saltar y caer con un pequeño empujón, y esas cosas, si yo no las reproduzco en la semana, quizá mi cuerpo no esté tan listo para responder el fin de semana. Entonces el entrenamiento preventivo apunta a eso, a aumentar los porcentajes de resolución con calidad y a disminuir las posibilidades de la lesión, trabajando todas las capacidades que el deportista debería tener. Le puede dar calidad a una persona amateur. Por ahí, la persona que no entrena en un club, por ahí cree que por ahí no le hace falta o cree que no tiene la necesidad. Pero si uno analiza el deporte del fin de semana de un jugador de una liga de barrio de fútbol, es el mismo deporte que hace un jugador de gimnasia. O sea, las dimensiones de la cancha son iguales, los tiempos son casi iguales, y la forma de jugar es muy parecida. Entonces uno debería entrenar con la mayor calidad posible, o la mayor, digamos, abarcando la mayor cantidad de capacidades para replicar ese deporte durante la semana y aumentar las chances de hacerlo mejor. Licenciado, y una de las preguntas que me pareció muy interesante que nos compartieron era acerca de si es lo mismo calentar que elongar, ¿no? Porque usted hizo bien la diferencia. Para saber, y asesorar a una persona, tengo que saber qué actividad realiza para poder preparar el entrenamiento, ¿no? Pero hay muchos amateurs que por ahí no hacen la consulta y vamos a directamente a hacer actividad física, y capaz que no lo hacemos en un gimnasio, lo hacemos en tantos espacios verdes que tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Y no estamos preparados. Y vuelvo a esta pregunta, ¿es lo mismo calentar arrancando, por ejemplo, elongando y no calentando, o al revés? ¿O cada cosa tiene una función? No, cada cosa tiene una función. La temperatura cambia mucho la respuesta fisiológica del cuerpo. De hecho, uno cuando se despierta en invierno y hace frío, quizás puede tener algunos pequeños dolorcitos, y cuando uno ya caminó, ya un poco calentó el cuerpo, los deja de tener. Entonces el cuerpo se prepara mejor con temperatura, porque hay muchas estructuras del cuerpo que dependen de la viscosidad. Así como uno pone aceite en la sartén, está viscoso, y cuando calienta está mucho más líquido, en muchas articulaciones pasa lo mismo. La temperatura reduce la fricción en el cuerpo, y el músculo necesita estar caliente para funcionar. De hecho, es una de las cosas que yo, cuando tengo una persona que se ha lesionado y va a jugar el primer partido de cualquier deporte después de una lesión, siempre le digo, no llegues cambiándote del auto, poniéndote las medias mientras manejás, te bajás del auto y entras a la cancha. Claro. Llegá un ratito antes, preparalo al cuerpo, porque si uno no ve en la tele la preparación de un equipo, ya sale a la cancha por el túnel, pero los equipos entran 20 minutos en calor, en el vestuario tiene una canchita de sintético y entran en calor, porque es importante. Mucha gente entra fría, al primer gesto intenso que hace termina lesionándose, porque la temperatura cambia la respuesta fisiológica del cuerpo. Entonces, es muy importante entrar en calor. Lo prepara el cuerpo, uno cuando entra en calor genera un poco de movilidad, después genera un gesto un poquito más acelerado, y en general al entrar en calor uno termina haciendo un gesto 100% intenso. Entonces ya cuando entra a competir ya hizo un gesto intenso. Es diferente de entrar y hacer el primer gesto intenso mientras compite. Que quizás ya todavía estoy frío, el cuerpo responde diferente. Y la Además, elongación, el cuerpo, licenciado, también te pasa factura, te dice, a ver, porque, por ejemplo, si yo corro el fin de semana y entro a correr, a trotar, y no hice un calentamiento, me duelen los tobillos. claro, generalmente El cuerpo sobre ya los te está tobillos y la diciendo que planta haces del mal. pie frío duele. Es algo muy común que los tobillos y la planta de los pies duelan estar fríos, porque son el primer eslabón donde se tiene impacto el cuerpo. La elongación es muy buena posterior al deporte. O sea, lo que hace la elongación es como lavar un poquito los desechos, generar un poco de flexibilidad y relajación del músculo. Sí se elonga en la entrada en calor, pero por ahí hay ciertas diferencias. Uno cuando termina de competir ya está haciendo la bajada de la temperatura y la intensidad. Las elongaciones por lo general son más largas, pueden durar 10, 12 segundos, uno ya se queda elongando un músculo. Cuando uno elonga en la entrada en calor, suelen ser elongaciones más de preparación, más cortitas,
yo voy hasta una cierta flexibilidad del músculo y vuelvo, porque suelen ser para preparar para la competencia. Entonces, elongar y entrar en calor es diferente, la elongación final del deporte es más larga y más intensa, y la elongación durante la entrada en calor es más cortita y tiende más a la preparación para el uso del cuerpo a alta intensidad. ¿Y Pero es cuáles son los, importantísimo entrar en calor. ¿Y cuáles son los tipos de entrenamientos que se practican en el alto rendimiento? En general, en el alto rendimiento se divide mucho las capacidades. O sea, un equipo entrena un día fuerza máxima, o entrena la mejora de la fuerza. Entonces, un jugador habitualmente va por lo menos 2 veces por semana al gimnasio. Entonces mejora la calidad de la fuerza de su musculatura. Después está la capacidad aeróbica, en la cual el jugador mejora la capacidad de resistencia aeróbica. Entonces, cuando ves un jugador haciendo pasadas, o ves un entrenamiento de runner en la Universidad Cultural haciendo pasadas, es para elevar la resistencia aeróbica. Y de ahí lo que se hace mucho es la manifestación de esa capacidad aeróbica y la manifestación de la capacidad de la fuerza. Yo si tengo, digamos, te doy un ejemplo, si tengo un jugador o un runner, probablemente el runner entrene mucho más fondo, porque el runner genera un entrenamiento más de resistencia en una intensidad media. Pero el jugador de fútbol genera mucha aceleración, mucho trabajo corto e intenso. Entonces la manifestación de un jugador de fútbol va a ser velocidades cortas, con gestos dinámicos, con frenos, con cambio de dirección, y esa capacidad la tiene que entrenar. Por ahí un runner va a entrenar menos intenso, pero más mantenido en el tiempo, más tirando al fondo de la resistencia, pero igual un entrenamiento de running incluye la mejoría de la fuerza, pero capaz que con otro punto de vista, con otra idea de la manifestación. Entonces un jugador va a hacer piques cortos, gestos cortos con terminaciones del deporte, y un runner va a tender más a mejorar, mantener esa media intensidad, pero a largo plazo, porque su deporte son carreras de larga, digamos, con intensidades de volumen largo, pero no con respuestas aceleradas. Entonces uno comienza, o el entrenamiento de un deporte se orienta hacia la respuesta que el jugador necesita, o que el entrenador necesita. Luis, ¿y todos estamos preparados para hacer ese entrenamiento? Porque por ahí vamos al gimnasio y vamos con esas condiciones y nos autoexigimos, ¿no? Sí, en general el problema quizás no es a dónde el deportista quiere llegar, sino el problema es cómo evoluciona en esa curva a dónde quiere llegar. Entonces uno tiene que determinar los escalones de la intensidad con mucha lógica y con mucho análisis. Una persona que nunca corrió, nunca hizo runner, por ejemplo, pero hacía otro deporte, quizás tiene la resistencia para correr. Pero cuando uno entrena, no solamente entrena la capacidad de resistencia en la subjetividad si me canso o no. El entrenamiento también incluye la mejoría de la estructura. O sea, también incluye digamos, el engrosamiento de ciertas zonas del cuerpo a donde sostiene la carga. Entonces, un jugador de fútbol que corre 4, 5 kilómetros en un partido en total, que hace un buen nivel de competencia y le gustó el fondo de runner, para llegar a correr 15 kilómetros tiene que hacer una parte de la evolución de la carga. No puede correr 5 un día y 15 el siguiente. Porque por más que no se canse, quizá la estructura del cuerpo no está tan preparada porque no lo viene haciendo. Claro. Entonces, una persona que tiene la capacidad aeróbica también debería evolucionar con cargas la cual le permita adaptar su cuerpo. Y una persona que nunca ha corrido, por ahí va al gimnasio, hace algo funcional, y le está gustando el runner, también debería evolucionar con escalones coherentes para no terminar lesionando tanto por la capacidad de resistencia, por la estructura. Entonces, el problema no es a dónde quiero llegar, sino cómo. La paciencia de poder evolucionar en esos escalones de más volumen de carga, pero sabiendo que yo paso un escalón, lo hice con comodidad, ya mi cuerpo se adaptó, aumento un poco.
Entonces, la persona que se va preparando y va mejorando y lo va haciendo con una curva de evolución buena, quizás habría que ver hasta dónde llega. El problema es la gente que corre 5, a la semana siguiente corre 10, a la semana Claro. siguiente corre 15 y a la semana siguiente está en el consultorio. Entonces vos le preguntás y por ahí la evolución ha sido muy rápida. Y no tiene que ver Ujú. con la sensación, pero la gente te dice, bueno, pero no me cansaba. Pero no se Claro. trata de si te cansas o no, se trata que tu cuerpo tiene que adaptarse a la evolución de la carga que vos le metés o a la intensidad que le metes. Eso, Porque eso tiene también una ese sería, adaptación. Luis, eso sería la preparación para llegar a ese rendimiento de alto impacto, de alta, preventivo, ¿no? Pero con una manera preventiva, que sea algo escalonado. Claro, de hecho el monitoreo de las cargas y cómo vos lo calculas para evolucionar es parte del entrenamiento preventivo. Es Claro. difícil definir el entrenamiento preventivo, digamos, con una definición, sino que todo lo que uno hace está monitoreado para ir evolucionando. Por eso, muchas veces yo al paciente le planteo la pregunta al revés. ¿A dónde querés llegar o qué es lo que querés hacer? Y de ahí lo vas armando, de ahí vas teniendo en cuenta cómo prepararte. Mucha gente me dice, corro 10 y me quiero quedar en 10. Hay mucha gente que me dice, corro 10, me gustaría algún día correr 30. Entonces, uno tiene que ir preparándose y viendo cómo va mejorando y analizando la situación para poder llevar los volúmenes hasta ver, digamos, la punta de la pirámide a donde quiere llegar. Bueno, y ese es el objetivo de salud y calidad de vida, Luis, porque quiero destacar que sos kinesiólogo, o sea que estamos hablando de la importancia de la actividad física, de cómo prevenir lesiones, ¿no? Pero cambiando el chip también, de decir, a ver, yo elijo hacer CrossFit, yo elijo hacer actividad de runner, ir a ser funcional, pero también conociendo mis limitaciones y haciendo la consulta previa, ¿no? A ver cómo quiero ir planteándome estos objetivos, que por ahí muchas veces no lo hacíamos con anterioridad, ¿no? Ahora ha cambiado un poco la cabeza y voy y hago la consulta para justamente prevenir y no caer en lesiones, porque cuando caigo en una lesión, ahí ya hay que esperar determinado tiempo para recuperarme, ¿no? Sí, de hecho, yo le digo a la gente esto que vos planteás. Se vuelve muy paradójico que vos hagas un deporte por salud y ese mismo deporte te termine mandando al consultorio. Claro. Se vuelve un poco paradójico. Entonces, yo creo que la gente, en general me dicen, ¿qué deporte puedo hacer? Bien hecho puedes hacer cualquier cosa, no hay deportes malos. Por ahí capaz que hay malas ejecuciones o hacerlo de una manera en lo que te termina agrediendo. Pero no hay deportes buenos ni deportes malos. Lo que sí yo comparto con vos, yo he vivido muchos años en Córdoba, he trabajado muchos años en Córdoba, el deporte amateur está evolucionando muchísimo. El deporte amateur tiene un rendimiento muy alto, la gente tiene su trabajo, tiene su vida, pero lo hace a un nivel muy bueno. Entonces, nosotros también nos tenemos que preparar para eso. Ya no es hace 20 años el señor que jugaban los veteranos, trabajaba de lunes a viernes y los sábados a la cancha. Hoy en día vos vas a ver la competencia de ligas de barrio de fútbol y la mitad de los jugadores juegan la Liga Jujeña. Entonces, Claro. digamos, la competencia amateur es muy buena. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados en los gimnasios para entrenar a un jugador amateur que juega a un nivel alto, un nutricionista para preparar a un jugador amateur con nivel alto y un kinesiólogo para rehabilitar a una persona que va a jugar el fin de semana un partido de 80 a 70 minutos a un gran nivel. O sea, no es el señor que juega un poquito. El deporte Claro. amateur ha evolucionado muchísimo y todos deberíamos estar a la altura para poder responder. Y también el jugador o el paciente tiene que estar a la altura de la responsabilidad de saber que si quiere jugar a un nivel alto el fin de semana, en la semana se tiene que preparar bien, porque si no también él genera ese propio desfasaje de que quiero esto, pero no quiero prepararme bien. Hay que educarlo y convencerlo al deportista que ese sería el camino de hacerlo de una manera correcta. Yo no sé si vos coincidís, pero en este último tiempo he visto muchas personas de diferentes edades, tanto jóvenes y no tan jóvenes, de edad media, que arrancan a correr, arrancan a hacer ese cambio, ¿no?, de mentalidad y de sumarse progresivamente, pero quieren saber también cómo prevenir, realizar ejercicios que puedan prevenir lesiones, ¿no? Y ahí te quería consultar a vos acerca de qué recomendaciones les realizás,
porque esto que primero, como primera que la tomo, de que sea algo progresivo, que no quiera ya correr 5 y después 10, sino que tenga que ir haciéndolo paulatinamente. Pero ¿qué otras recomendaciones les podés dar para prevenir lesiones? Según los deportes que yo he visto mucho en nuestra provincia, incluso vos hablabas de fin de semana de fútbol, pero también veo gente que se junta para ir a correr, para maratones, como práctica, y mucho más haciendo trekking, Luis, ¿no? Que también hay que tener otra preparación para eso, y hay muchas edades que se van sumando a los trekking para disfrutar de los espacios que tenemos en nuestra bella provincia. Yo lo que más me gusta a mí y lo que en general recomiendo es que el entrenamiento que vos vas a hacer para el deporte que te gusta tiene que incluir el mismo deporte. O sea, yo juego al fútbol, yo debo entrenar con gestos del fútbol. También tengo que entrenar la respuesta aeróbica, mi capacidad de resistencia, y hay algo que a la gente por ahí le cuesta, que a mi gusto personal yo lo recomiendo siempre, que es mejorar la capacidad de la respuesta muscular. Después de cierta edad, el ser humano cursa una especie, viste que la mujer de grande tiene una tendencia a tener osteopenia o osteoporosis, que es como el desgaste natural del hueso, digamos, la asimilación menor de calcio. Bueno, en la musculatura pasa algo parecido. Se llama sarcopenia. El ser humano después de los 30 y algo, comienza a envejecer muscularmente. Eso es natural. Entonces, la respuesta muscular hay que mejorarla. Yo siempre le digo tanto al jugador de pádel, al jugador de fútbol, al runner, amateur, algo de gimnasio tenés que hacer. Pero no necesariamente ir a un gimnasio y hacer como culturismo, pero tu entrenamiento tiene que incluir algo de sobrecarga, porque la mejora de la respuesta muscular te va a dar te va a permitir trasladar el gesto con mucha calidad y con mucha prevención. Porque por ahí O una sea, persona trabajar no con... tiene... Sí, ir a un gimnasio, aunque sea hacer algo liviano, o que viste que el entrenamiento funcional incluye ciertos pesos, ciertos gestos como la sentadilla, la estocada, donde uno mejora la fuerza, para mí es indispensable. Cualquier deporte necesita elevar la capacidad de respuesta muscular. Yo siempre lo pongo como en el podio de lo indispensable, mejorar la respuesta muscular. No hay ningún deportista de elite del deporte que vos elijas que no vaya al gimnasio. Entonces, ese deporte trasladado a lo amateur, también deberíamos tener un deporte, un entrenamiento parecido al deporte que se hace. Por eso yo creo que ir al gimnasio o que tu entrenamiento incluya algo de gestos en los cuales eleve la respuesta muscular es indispensable. Yo lo pongo en el podio de lo indispensable, tanto al entrenamiento del deporte específico, a mejora de la capacidad aeróbica y a la fuerza. Mejorar la fuerza, de hecho, es lo preventivo más importante que nosotros tenemos como herramienta. Porque muchas lesiones son por falta de respuesta muscular, porque no resiste, porque el músculo que tiene que hacer no tiene la capacidad de resistencia, entonces siempre hay un músculo de rueda de auxilio, y el que se termina lesionando es ese músculo que intenta hacer de rueda de auxilio de acá, de rueda de auxilio de allá. El músculo no tiene la capacidad, entonces el tendón se termina inflamando porque el músculo está prendido fuego, porque no resiste. O sea, la fuerza muscular en el podio de lo preventivo siempre. Bien. Luis, te hago una consulta, ¿no? Porque también nos dejaban otra pregunta. El tema de las lesiones, cuando ya las tenemos. Vos hablabas acerca de el dolor de los pies, por ahí de los talones. Yo recuerdo que en alguna entrevista en un radio hablamos de fascitis, por ahí las hernias, tanto cervicales o lumbares, ¿no? ¿Nos impiden hacer actividad física o podemos llevar adelante actividades físicas de diferentes tipos si estamos cuidados? Cuando vos estás cursando una lesión, en el momento agudo que tenés la lesión, supongamos vos llegás a mi consultorio, vos haces running, llegás con una hernia. Lo primero que te voy a decir es que sí podés volver a correr. El tema es que hay que resolver la patología. La patología incluye resolver el dolor, pero resolver la patología, digamos, apunta más a resolver por qué la aparición. Entonces, capaz que vos no entrenabas tan bien o tenías cierto déficit.
Entonces, resolvemos el dolor, mejoramos ese déficit, entrenás mejor, preparás mejor a tu columna para resistir el entrenamiento, y si todo sale bien, vos podés volver a hacer. Una hernia de disco es muy común en el ser humano. Es probablemente la mayoría de seres humanos cursen en algún periodo de su vida con una pequeña protusión, que de hecho muchas veces entenderás, porque a veces la hernia es chiquitita, no llega a tocar una raíz nerviosa. Yo he tenido pacientes que se hacen una resonancia por otra cosa y se entera que tiene una pequeña protusión y nunca le duele. O sea, nosotros tenemos que diferenciar entre lo que se ve y lo que el paciente tiene. Lo que se ve no siempre es lo que tiene. Eso es como una charla, podríamos hacerlo como una charla aparte, el hecho de que la gente hoy en día retira su resonancia y va caminando al consultorio y se hace una película de 2 horas y media de todo lo que lee, y quizás su cuerpo es así y funciona muy bien. Eso lamentablemente ha generado mucho trauma psicológico en el paciente, lo de leer su propio estudio. Pero volviendo a la pregunta, ninguna lesión es un impedimento, hay que tratarla, resolverla y tratar en lo posible siempre de analizar por qué apareció. Si vos tenés una pisada demasiado, con muchos desejes, o que no es una buena pisada y tu pie no está sosteniendo demasiado bien, tu pie no está funcionando demasiado bien, quizás tenés una tendencia a generar una fascitis. Entonces, qué sé yo, con una plantilla, con ejercicios, con un montón de correcciones que podés hacer, vas a poder hacer tu deporte normal. Una lesión nunca es un impedimento, sí hay que darle importancia, resolverla, y resolverla para volver a competir. Es lo que yo te decía al principio, vos venís con una lesión y te digo, ¿qué querés hacer? Bueno, trabajemos tu lesión y la entrenemos y preparemos tu cuerpo para volver a competir, porque ninguna lesión debería ser un impedimento para seguir haciendo un deporte. La última pregunta, porque sé que ya estamos ahí llegando al tiempo, nunca quiero dejar de lado a los pequeños, a las pequeñas, y preguntarte, ¿con ellos también se puede trabajar el entrenamiento preventivo? Porque hacen mucha actividad física. Sí. De hecho, es una pregunta que me hacen muy seguido, porque durante muchos años estuvo, que hoy lo consideramos un mito, estuvo esa idea de que el chico no puede ir al gimnasio de chico porque lastima los cartílagos de crecimiento, porque se queda enano, y una cascada de consecuencias que se creía que había. En realidad, sí es verdad que hace 30 años los chicos tenían problemas para ir al gimnasio, pero no era porque ir al gimnasio es malo, era porque el tipo de entrenamiento en el cual exponían a los nenes no era tan bueno. A los nenes le ponían demasiado peso, le hacían hacer ciertos ejercicios que terminan siendo agresivos para un chico. El entrenamiento bien dosificado en un gimnasio con pesos bajos, con la idea de que el chico se vaya familiarizando con una pesa, que se vaya familiarizando con los tipos de ejercicios que se va a encontrar en el gimnasio y vaya evolucionando con el correr de su edad, va a ser muy bueno. De hecho, cuando yo trabajaba en el club, los chicos, de una muy buena manera, el bien dosificado por los profes, iban desde edad de novena, que deben ser 12, 13 años. Ajá. Y quizá al principio hacían con un palito de escoba, una sentadilla, pero cuando llegaban a primera local, a los 17, 18 años, que es donde yo trabajaba, el chico ya tenía una buena educación en el gimnasio, los gestos los gestos del deporte y los gestos con sobrecarga los hacía muy bien aprendido, y ya lo hacía con cargas altas. Entonces, al evolucionar en su edad, se iba familiarizando y lo hacía muy bien. Pero para un nene que es importante, un nene que juega la Liga Jujeña en novena a los 12, 13 años, tiene que ir al gimnasio. Te vuelvo a la misma respuesta. La sobrecarga es importantísima. Un nene de 13 años va al gimnasio. Yo tengo a mi sobrino en mi consultorio que está jugando ahora en novena, en octava, y yo le decía a mi señora y le decía a mi cuñada, mándamelo, yo le voy a hacer algunas cosas porque el niño lo tiene que hacer, es importante que lo haga. Obviamente con todos los cuidados, con toda la evolución lógica de un nene de esa edad, pero sí es importante, así como un señor de 60 años que quiere hacer trekking tiene que hacer algo de sobrecarga, un nene de 12, 13 años que quiere jugar al básquet o al fútbol en un club, lo tiene que hacer. Es una gran parte del entrenamiento preventivo la sobrecarga. Bien cuidada, bien entendida, con un profesional que sepa, pero lo tiene que hacer. No hace mal hacer fuerza,
no hace mal, el gimnasio hace mucho bien. Muy bien. Con ese mensaje me quedo, Luis. Y quiero pedirte, por favor, que nos consultaban, además de que te dejaron muchos mensajes, cariños, que sos un crack, entre otros. Mirá ahí cuando vayas a leer los mensajitos, ahí están todos. Pedirte, por favor, si podés recordar dónde está tu consultorio, que también nos preguntaban para que te puedan consultar y acercarse, ¿no? Los contactos. Bien, mi consultorio está en el pasaje Tupac Amaru, es un pasaje cortito de 100 metros que está a una cuadra del Club Gorriti, justo a la vuelta de la Refino de la Éxodo, ese pasaje cortito, ahí a media cuadra está mi consultorio, si alguien quiere preguntar algo, se quiere acercar, lo puede hacer por redes sociales también, un gusto. Muy bien. Gracias a todos los que vieron, a los que mandaron saludos, espero que te haya servido, es un tema muy importante, a mí me gusta mucho divulgar sobre mi profesión, me gusta mucho esta idea, creo que el deporte y lo que es la preparación física ha evolucionado mucho, hay mucho más gimnasio, mucha gente haciendo actividad. Nosotros hemos tenido lamentablemente la pandemia que nos ha dejado a la vista que somos una sociedad muy hipocinética, una sociedad que no come bien, que hace poco ejercicio. Creo que eso ha cambiado mucho la mentalidad de la gente. Ujú. El parque lineal, vos vas y la gente está caminando, haciendo cosas, vas a Ciudad Cultural, hay gente entrenando, cada vez hay más runners, cada vez hay más padres, eso le hace muy bien a la sociedad y creo que es lo que tenemos que promulgar. Así La es, actividad física es el mejor remedio que una persona puede tener. Para no así tomar es. pastillas, para no tomar nada para el colesterol, no tomar nada para la presión, no tomar nada para nada. Que los niños y Y la estar gente se bien acostumbre, acompañado. Ujú. sí, y que la gente se acostumbre que lo primero que tiene para la salud y lo más barato es hacer actividad física, después te ahorra un montón de cosas en pastillas en médico. Creo que hay que promulgar desde siempre, la actividad física es el primer eslabón de la atención primaria de la salud. Me queda pendiente así una pregunta que decían acerca del CrossFit, ¿no? Los cuidados del CrossFit, porque por ahí terminan más lesionados cuando quieren hacerlo, pero si están bien acompañados y con la consulta, seguramente se pueden acercar a verlo a Luis allí para poder avanzar con ese estilo de entrenamiento, ¿no? Que es más fuerte. Sí, te repito, todo entrenamiento bien hecho es bueno. Respetar la evolución, respetar la capacidad de hacer ejercicio. Hay ejercicios como la sentadilla, como el peso muerto, que vienen de un deporte como lo que es peso libre. Entonces, no es tan fácil hacerlo bien, por eso siempre le digo, aprender bien la técnica, darle tiempo al cuerpo para aprenderla bien y después evolucionar en carga. Por ahí, al paciente o a la persona que hace ese tipo de ejercicio se le torna un poquito aburrido de esperar a levantar peso. Pero es lo más importante aprender bien. Son técnicas difíciles, de hecho, son deportes. Nosotros les robamos como ejercicios. Pero si vos te pones a analizar, el peso muerto, la sentadilla, los press de banca son ejercicios que son un deporte en sí mismo. Entonces hay gente que está años solamente haciendo eso. Nosotros nos los Claro. robamos y lo pusimos como un ejercicio. Entonces tienen todo un aprendizaje corporal de la técnica y eso es lo que te dejaría con mensaje, tomarse el tiempo de aprenderlo bien y hacerlo bien. Eso Bueno, te va Luis, a ahorrar un montón de problemas. te agradecemos muchísimo por haberte sumado a Salud y Calidad de Vida. Acá ya tenés una paciente que le duelen los talones, que le duele la columna, que le duele la cervical, pero sigo haciendo actividad física, ya te voy a ir a ver para trabajar el entrenamiento preventivo, porque lo que me da en salud mental, ese es el último mensaje que vos decías, es lo más importante, ¿no? Más allá de lo físico, la tranquilidad acá y esa energía es lo más, no tiene precio. Muchas gracias por haberte sumado. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer para mí poder aportar. Bueno, allí lo despedimos al licenciado Luis Gabriel Tarifa, kinesiólogo del Centro de Rehabilitación y Entrenamiento Funcional. Hablábamos acerca de la importancia del entrenamiento preventivo y protector para el rendimiento deportivo, así que se pueden acercar allí donde él ya nos ha mencionado, donde se encuentra su consultorio en el Tupac Amaru 437 en Barrio Gorriti, en este pasaje. Allá vamos a estar nosotros también allí consultando y nos vamos a estar reencontrando el próximo miércoles
miércoles con más de salud y calidad de vida, con otros temas. Muchas gracias por haberse sumado a nuestros seguidores allí con preguntas y con mensajes. Y por supuesto también agradecerle a Mumis Multiespacio Spa, que nos acompaña, a Constantino Pochas, Ceci Modas en la jornada de hoy con el look Muni Néstor, al municipio de San Salvador de Jujuy, al Consejo Deliberante Capitalino, digo bien, y a la empresa Ledesma, que también nos acompaña en el programa. Patito, muchas gracias, no se olviden que nos reencontramos nosotros el sábado en este espacio de versión podcast, también en la 92.9, lo pueden reescuchar y lo pueden rever en el canal de YouTube de UNPU Radio. Muchas gracias también a Radio Universidad por generar también estos espacios multiplataformas. Nos reencontramos el próximo miércoles con más de salud y calidad de vida.